Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. Buenas noches, doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, nuestro invitado de hoy. Buenas Bienvenido. noches. Siempre aquí a tus órdenes. Hacía muchos días que no nos juntábamos aquí, aunque nos vemos por otros lugares. Y de verdad que yo pienso que es oportuna su participación aquí porque hay una serie de temas que usted domina muy bien y que nos gustaría compartir con nuestra teleaudiencia su opinión. Primeramente, pues anoche el presidente Danilo Medina habló al país a través de una cadena de radio y televisión en la que por unos 19, 20 minutos pues planteó lo que él creía de la recién aprobada modificación constitucional que da paso a una repostulación y una posible reelección, que la gente confunde a veces el término, porque una cosa es que se permita la repostulación en la Constitución de la República y otra cosa es que el pueblo reelija a ese candidato que decide reelegirse, que decide repostularse. Se parecen. Se parecen, pero no es la misma cosa. Entonces quisiéramos escuchar la opinión del doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, que es un dirigente político histórico, dirigente fundador del PLD y que además tiene una vasta experiencia sobre las actividades políticas profesorales, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre con una experiencia, podríamos decir, polifacética. Por los muchísimos años que tengo. No por los años, sino por su participación, doctor. Así bueno, es que sí, vamos a tratar de que nuestra teleaudiencia pueda aprovechar su presencia aquí en Registro Informativo a través de Exporvisión Canal 35. Así que nos gustaría... Yo no quisiera dañarle el discurso a mi compañero, porque él sabe, y yo lo conozco bien, y todo lo que él dijo, yo lo leí en la prensa y oí parte de lo que dijo. Y él tenía el deseo de ser repostulado, reelegido, y pudo cumplir con lo que establecía la Constitución. Una de las cosas que nos enseñó el profesor Juan Bosch fue el respeto absoluto a la norma jurídica, que eso fue lo que quisieron hacer una constitución, lo que hablaron del Estado de Derecho, porque para que exista un Estado de Derecho es necesario que la ley la cumplan todos, desde el presidente hasta el más humilde. Entonces, perfectamente él pudo intervenir para que se hiciera el procedimiento que mandaba la ley. Pero ya pasó, lo eligieron así. Yo creo que hay mucho problema en el país. Él quizá piensa que puede hacer un mejor gobierno en los próximos años. Yo le diría que tomando empréstito no se resuelven problemas. Que se recuerden que un empréstito que se hizo en 1868 repercutió por años y llegó hasta 1905, cuando lo compraron, la deuda la compraron los Estados Unidos. Eso dio lugar al modus vivendi, luego a un acuerdo al entrego de las aduanas, y más luego a la intervención norteamericana. Según he oído en la prensa y en los comentarios, en los últimos 3 años se han tomado más de 13,000 millones de dólares prestados, y así no podemos salir. Lo que yo creo es que hay que prestarle atención al desarrollo del país, utilizar los recursos materiales del país en beneficio del país, tratar de que el turismo
que están explotando aquí extranjeros y otra gente produzca más, que los recursos de las minerales sean del pueblo dominicano, no pasen a manos extranjeras, que es lo que andan ahora por tomarse unas minas que hay por restauración. Ya consiguieron la concesión de la parte que está en Haití y están detrás de la de aquí. Entonces yo creo que valdría la pena que el presidente le preste mucha atención a eso, si es que en estas elecciones él obtiene el beneficio del voto del pueblo dominicano, porque en realidad yo no creo que la población, como dicen las encuestas y dicen sea así. Me da la impresión que no, por la gente que yo veo, por la situación económica que está viviendo mucha gente, y me parece que hay que hacer un trabajo y hacer un programa. ¿Usted piensa, doctor, que no hay, que la próxima repostulación ya se espera, aunque el presidente Danilo Medina tendría que pasar por la formalidad de que la dirección de su partido ya lo escoja? Yo supongo que sí. Pero ya eso es prácticamente un hecho, porque simplemente será una formalidad interna, en razón de que habían unos 4 o 5 aspirantes que desistieron de su... Eso estaban trabajando para eso, para Danilo. Ok, bueno, ok, ya y si yo lanzo mi candidatura. Vista esa realidad, bueno, usted es una persona que cualquier PLDista tiene derecho a lanzar, pero yo pienso que de acuerdo al ambiente que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y el acuerdo a que llegaron los dos principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, parece ser que ya nadie se aventuraría a lanzar ningún tipo de candidatura a lo interno del PLD para dar paso a que sea el presidente Danilo Medina el candidato. Recuérdese que ellos son líderes, pero no propietarios. No, pero yo digo por el ambiente, porque como se han manejado las cosas a lo interno del PLD, bueno, si surge alguien, entonces tendrían que someterse esperemos. a lo que decida entonces ya lo que establecen los reglamentos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero de todo modo yo pienso que hay un ambiente, ya un terreno allanado, un terreno bien amplio y ganado por el presidente Danilo Medina para que él sea el candidato. De todo modo, usted vislumbra ya siendo un hecho la candidatura a la reelección, a la repostulación por parte del presidente Danilo Medina, que mantenga las amplias posibilidades de ser electo el candidato en el 16? Es posible, es posible. Nuestro país adolece de muchas cosas, de ignorantes y cosas, y eso depende cómo lo encaminen la campaña. Y depende de los líderes que hayan del otro lado, que no veo a la vista ninguno. Bien. Porque he visto que son más defensores de los haitianos que de los dominicanos, y eso es grave. Usted se refiere, bueno, el principal opositor en este momento que tiene el PLD y los aliados sería el PRM con Abinader. Me estoy refiriendo a eso. ¿Usted se refiere, usted cree que la gente del PRM son pro-haitianos? Oh, sí, tanto Hipólito como él criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional. Ningún país del mundo acepta lo que aceptamos nosotros con un vecino, de que la gente entre como le da la gana, de que estén sin documentación, entren sin documentación. Eso crea muchos problemas. Recuérdense de Kosovo, recuérdense de Kosovo y de otros países que han tenido ese problema. Entonces yo creo que eso es grave. Eso es lo más grave que tenemos. Bien, vencido el plazo, doctor, a propósito ya de entrar en el tema haitiano y vencido el plazo de la normalización de los migrantes ilegales en el país,
en su gran mayoría haitianos. El 96% de los migrantes ilegales en la República Dominicana lo constituye la población haitiana. Entonces, vencido este plazo, hecho el anuncio por parte del gobierno a través de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración de que se iniciará un proceso de repatriaciones, pero que siempre se respetarán los derechos ciudadanos. Me gustaría oír su opinión, porque hemos visto que ya la prensa de hoy ha reseñado que cantidades de haitianos han comenzado a ocultarse, a esconderse de las autoridades para evitar ser deportados. ¿Qué usted cree que va a pasar ya en los próximos 15, 20 días, los próximos 2 meses, después de haberse vencido el plazo y que se inicie el proceso de repatriaciones? Mire, José, que quiera la providencia que intervenga para que se cumpla con ese plan de repatriación, porque las autoridades dominicanas han actuado con mucha lenidad o negligencia en ese asunto. Hace más o menos 30 años que yo vengo hablando de eso, y era un pecado mortal en el partido, parece ser, porque yo una vez hablé de que le pedí a mi profesor, el doctor Balaguer, que expatriara a los ilegales que habían aquí para que no se los esclavizaran. Cuando el presidente de Haití fue a las Naciones Unidas sin dirigirse al gobierno dominicano a decir que aquí esclavizaban a los haitianos. Entonces yo le decía que expatriara a los ilegales. Eso dio lugar a que llevó al comité político para que se me sancionara y al bloque de diputados. Y si yo no me paro en 2 pies y digo lo que merecía decir en ese momento, pues me estaban hostigando. Yo le dije que el comité político podía tomar la medida que le diera la gana. En ese tiempo el comité político estaba presidido por el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch. Pero estaba un señor que creo que se llama más amigo mío, compueblano mío, pero es pro haitiano. No sé si es que tiene negocio, no sé si es que el apellido Puy es haitiano, no entiendo por qué. Y llevó eso allá. El compañero Felucho me dijo, retráctate de eso. Y yo le miré la cara. ¿Felucho Jiménez? Sí, yo le miré la cara. Y entonces ahí apreté el tornillo más de lo que iba a decir. Hice un recuento histórico de qué nos pasaba a nosotros, los haitianos. Y mandé a que se leyeran a los historiadores haitianos y que vieran lo que están haciendo ahora mismo, la campaña que tienen allá. Le están diciendo a los haitianos que están expatriando a los haitianos que están dejando sus propiedades en la República Dominicana. Entonces yo creo que Haití no ha respetado nunca a la República Dominicana. Mire la forma como ellos tratan, hasta cuando se reunieron precisamente el día del Tratado de Basilea en Punta Cana, el presidente de Haití, el dominicano, la forma que él se dirigió al presidente dominicano. Cosas así. Los haitianos no han querido saber de nosotros porque le dicen lo que explotan a Haití, lo que explotan a ese pueblo, le dicen que nosotros le quitamos su territorio. Es decir, que hay personeros de los que se han beneficiado históricamente de la crisis que vive Haití, porque es innegable, doctor Blanco Fernández y amables televidentes, que la situación del pueblo haitiano, y cuando hablamos del pueblo haitiano hablamos de la población, ha sido históricamente bastante difícil. Un pueblo donde no hay clase media, donde existen los pobres y los ricos, los millonarios y los que no tienen nada. Así es. Entonces, aparte de eso, pues ha existido una mafia internacional que se ha beneficiado de esa realidad. Entonces, la República Dominicana somos el país que, por encontrarnos próximo, que basta y sobra cruzar una alambrada y a veces ni alambre hay,
para estar ya en el lado de la República Dominicana, como nosotros hemos tenido en base a lucha y sacrificio la posibilidad de vivir en condiciones mejores que como vive el pueblo haitiano. Entonces, aparte de mucha permisividad, porque la frontera ha sido un puente de mafia constante, es innegable que militares probablemente ahora quizá haya tomado un poquito de medida y eso ya se haya reducido, pero históricamente, tradicionalmente, había muchos militares que les gustaban que los mandaran a la frontera todo el tiempo, querían estar en la frontera. Déjeme decirle, solo cuando Trujillo no querían estar allá. Cuando Trujillo nada más. Nada más, porque cuando Trujillo no se atrevían a cometer un delito de ninguna especie, a cruzar un haitiano cobrándole, a meter un contrabando, no se atrevían. Pero el laissez-faire, el laissez-passer, que se ha permitido... Dejar hacer, dejar pasar, como dicen los franceses. Exacto. Eso ha dado lugar a que tenemos soldados que son ricos. Bien, ¿y qué usted cree que va a pasar, doctor Blanco Fernández, con esta realidad? Porque hemos visto como una gran cantidad de haitianos, de manera voluntaria, en el día de hoy se reseñan en los medios de comunicación, cantidad de haitianos que han decidido voluntariamente irse porque no lograron documentarse. Eso quiere decir, a mi modo de ver, que entraron en medio del proceso con facilidades que le daban. A alguien se la daba para que cruzara por la frontera. Eso usted puede estar seguro que se fueron con el propósito de ver si pueden regular sus documentos y volver, porque ellos no tienen mucha salida para ninguna parte. Y entonces son alentados adentro de la República Dominicana y allá para que ocupen la República Dominicana. Usted entra a cualquier sitio, a cualquier provincia de este país, encuentra una cantidad de haitianos, como usted no se imagina. Yo que estaba nacido cuando la matanza, que dicen la matanza del 37, me recuerdo que ahora hay más haitianos que en aquella época. Sí, porque proporcionalmente la población también ha crecido. Sí, nosotros tenemos 10 millones de habitantes y ellos andan cerca de los 10. Cerca de los 10. Bien, me gustaría también saber de usted, ya usted es un juriconsulto probado en la República Dominicana, como hay una legislación, ya hay una ley migratoria que hay que cumplir en función del dictamen del Tribunal Constitucional, y el gobierno tiene la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley. Hubo gente que criticó y que está criticando al presidente Danilo Medina porque en su disertación de anoche no tocó el tema. Yo soy de lo que creo que el presidente no tenía que tocar ese tema o no debía para qué tocarlo, porque hay una responsabilidad constitucional y legal que cumplir, y para eso están las instancias del Estado que deben hacer cumplir la ley. No debe ser el jefe del Estado el que deba referirse a eso. Ese es un criterio que yo tengo. Me gustaría saber si usted cree que el presidente debió referirse al tema o esperar que las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley lo hagan. Todavía debe esperar a ver qué pasa. Déjeme decirle, en República Dominicana está sucediendo como sucedía cuando la colonia, que dictaron una ordenanza, una ley, el rey la mandó para acá, y entonces se la pusieron a la cabeza, y dice, se acata pero no se cumple. Y hay muchas leyes. ¿Y usted cree que eso va a ocurrir con la ley migratoria? Aquí puede ocurrir eso. Hay que tener mucho cuidado, hay que, no sé si ahora en la campaña podría, si hay gente que se ocupe de eso, pero yo veo que no hay como voluntad. No hay voluntad para eso. Ojalá sean iluminados. Ya yo lo que pienso que en República Dominicana lo único que nos salva a nosotros es la providencia, lo que nos ha ayudado mucho siempre. ¿Y usted cree que estamos viviendo en una crisis de autoridad entonces? Sí. Eso de cantidad de haitianos, decretos facilitando, todo eso le hace daño. Doctor, pero yo pienso que es peor algo que nada. Bueno. Nunca
aquí, por ejemplo, la presencia haitiana data, como usted lo decía, desde hace muchos años y usted hablaba de la época de Trujillo. Desde que comenzaron los ingenios azucareros. Exacto. Entonces, siempre hemos tenido la presencia haitiana y siempre hemos tenido ilegales haitianos, porque antes teníamos los braceros contratados para el corte de la caña, pero a partir de ahí, luego comenzó la permisividad, comenzó el contrabando de una serie de productos y mercancías de manera ilegal desde y hacia Haití. Entonces, para puntualizar, resulta que han pasado muchísimos gobiernos, ningún gobierno había tomado ningún tipo de decisión, ni tímida ni drástica. Resulta que ahora el gobierno del presidente Danilo Medina decidió, en función de la decisión del Tribunal Constitucional. Gracias a esa sentencia. Esa sentencia del Tribunal Constitucional, pues, obliga o permite que el gobierno de la República Dominicana tenga que abocarse a elaborar un mecanismo de cumplimiento de una ley migratoria para evitar que sigamos siendo invadidos de una manera pacífica por cantidades de miles de ilegales. Entonces, ¿no cree usted que por lo menos este es un punto de partida que permite que vayamos dando paso para que, aunque sea en un futuro, si no cerca, aunque sea un futuro lejano, podamos finalmente tener a la República Dominicana libre de esa presencia masiva de ilegales y fundamentalmente de haitianos? Déjeme decirle, yo no soy muy optimista, pero quiera Dios que sea así, que se cumpla con la ley y que se regularicen los haitianos, que sea necesario para llegar aquí, que vengan con su pasaporte. Creo que hay que hacer muchas reformas, muchas cosas, para evitar que próximamente los haitianos ganen unas elecciones aquí. Yo recuerdo que en el 90, cuando las elecciones de Balaguer frente al profesor Juan Bosch, en una oficina, en una casa por ahí, le dieron acta de nacimiento a 23,000 haitianos para que votaran. No sabían ni siquiera hablar español. Y ahora, con lo que se están legalizando, lo que se están declarando, lo que han venido a nacer aquí, que vienen expresamente a nacer en la República Dominicana, y yo creo que hasta le están dando acta de que nacieron aquí, en vez de ponerle que nació en República Dominicana, pero que es haitiano, en el libro que hay para eso, no se lo ponen muchas veces, y hay muchas irregularidades. Lo que significa que toda esa gente tendrán una fuerza tremenda. Ellos tienen más criterio de unidad, se unen más fácil, lo pueden inducir más fácil. En el 94 recuerdo yo que en la propiedad que tiene Euclides, donde vive, yo estaba... Euclides Gutiérrez. Euclides Gutiérrez, yo estaba allá y llegó un haitianito que fue a llevar a su esposa allá, y cuando le pregunto, ¿y qué tú haces aquí? Tú no estabas en Haití. Y dice, no, vine a votar. Y entonces le dice, pero tú no puedes votar porque tú eres haitiano. Dice, yo soy qué sé yo qué Valdés. Ya usted sabe. Tenía un nombre ya dominicanizado. Ya dominicanizado. Bueno, doctor, de verdad que de acuerdo al cuadro que usted describe en relación a la presencia haitiana en la República Dominicana, parece ser entonces que las esperanzas son mínimas de que podamos en algún momento la República Dominicana, los auténticos dominicanos, hijos de los padres de la patria y de esa pléyades héroes y líderes que hemos tenido, que se han sacrificado por la dignidad de la República Dominicana, parece que de acuerdo a su criterio se alejan esas posibilidades. Déjeme decirle, es que aquí no hay, decía un filósofo alemán, que no hay efecto sin causa. Kant decía eso. Déjeme decirle, aquí desde hace unos años
no se le enseña historia a los estudiantes para crear valores. Usted lo oye que van a la televisión y no saben quién era alguna vez Duarte o Sánchez, y así es que anda la cosa aquí. ¿Usted cree que hay un deterioro en cuanto a los valores nacionales en función de la formación académica en las instituciones educativas? Sí, quiere que le diga otra cosa. Los que participaron como marxistas-leninistas en una gran proporción son pro-haitianos. Son pro-haitianos. Yo he visto que criticaron la sentencia del tribunal y una serie de cosas. Y digo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que le pasó? La solidaridad con los pueblos no significa que tú dejes que te ocupen. Tú tienes que ser solidario con tu vecino, pero manteniendo ciertos límites, cierta cosa. Yo creo que los que trabajan aquí, los que están legalizados, que se les debe pagar igual que a los dominicanos, pero siempre que estén legalizados, que vengan aquí con su pasaporte. Es más, yo creo que el embajador y los cónsules que van a Haití tienen que ser escogidos de gente con mucha idoneidad, para que no estén dando pasaporte así. De manera indiscriminada. Indiscriminada. Mire, doctor, finalmente nosotros quisiéramos preguntarle a usted, frente a esta realidad, ya un límite legal, un tope legal establecido, luego la estampida de una parte de los haitianos voluntariamente yéndose, otra parte ocultándose en lugares en el territorio de la República Dominicana, pero por otro lado, una maquinaria de observadores dispuestos a darle seguimiento a los procedimientos que usen las autoridades dominicanas en el proceso de repatriación para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, Amnistía Internacional ya anunció la presencia en el país y en la frontera con Haití de sus miembros con la finalidad de observar. Pero un detalle, vimos que la coordinadora de esa misión de Amnistía Internacional da unas declaraciones hoy en la que no solamente se coloca en la posición de observadora, sino que habla ya criticando los métodos, señala esa persona, dice que son métodos de discriminación que utilizarán las autoridades dominicanas. ¿Usted no cree que forma parte de un plan para desacreditar también el proceso de limpieza o de expatriación de los indocumentados? Yo creo que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, se ha dejado arrinconar con esto. Desde hace algún tiempo, nuestro servicio diplomático no funciona. Mucha gente es ignorante, mucha gente negligente que está en el servicio que tenemos nosotros. Servicio exterior. Exterior, para decirle a los pueblos, decirle qué es lo que pasa, movilizar eso. En Estados Unidos debieran estarse movilizando eso, porque hay sectores en Estados Unidos, como lo hay en otros países, que quieren que la República Dominicana resuelva el problema de los haitianos. Y no es posible, con la miseria que tenemos nosotros aquí, hacernos cargo de Haití. ¿Por qué con menos Europa está dando gritos y lo está expatriando? ¿Por qué a Francia no van? Yo le he dicho muchas veces en estos medios al Papa que le pida a Francia, que trajo esa emigración ahí, que se lleve a la Guyana, donde tiene 91,000 kilómetros cuadrados, sin población prácticamente, una cantidad de haitianos, que nos dejen 2 millones a nosotros, que los dominicanos nos encargamos de ellos y lo integramos.
porque no es como se creen y lo que dicen ellos de eso. Lo que pasa es que siempre ha habido esa maledicencia de los sectores interesados en cuestionar la República Dominicana. Y si el gobierno no le pone costo a eso y le dice cuáles son las funciones la que tiene un presidente, lo que debe hacer un presidente, lo que debe hacer un secretario de Estado, entonces ellos abusan de eso. Bueno, la verdad que la descripción generalizada que usted ha hecho es poco alentadora en función de esta realidad, de este indiscutible yo le dije que incuestionable hecho. Que la providencia podía meter la mano por nosotros. Bueno, pero si dejamos a la providencia, la situación mire, sería difícil. Déjeme decirle, nosotros no teníamos posibilidad de independizarnos de Haití. Nosotros cuando nos invadieron teníamos 62,000 habitantes y ellos en el ejército y en la guardia tenían 50,000 y casi 500,000 habitantes. Y teníamos 80,000 cuando nos independizamos y ellos tenían 800,000, tenían ejército, tenían una serie de cosas y nos independizamos. Apareció un señor Francisco Soñé, Duvergé, Cabral y otros que nos ayudaron. Por ejemplo, la batalla de San Tomé era arrolladora que venían los haitianos por la cantidad de soldados que tenían. Y nosotros teníamos unos 2,000 nada más, y ellos tenían 10,000, 12,000. Cuando llegó a San Juan, sé que San Juan, el general Cabral dijo que se iba a suicidar. Y Puello le dijo, el coronel Puello le dijo que no lo hiciera, que se había perdido una tropa que iba a Neiva y que venía a apoyarlo. ¿Qué resultó? Que en eso vino un viento, un fuego, el humo, y se fue en contra de los haitianos. Y el general avanza y encuentra al general haitiano, lo tumba del caballo y le corta la cabeza. ¿Eso usted se refiere al general Cabral? Cabral. Todo eso de la providencia. Bueno, pero son épocas distintas, doctor Blanco Fernández. No, la realidad ahora es diferente, el nivel de desarrollo. Antes no teníamos, en esa época de esos enfrentamientos, no teníamos una Europa, no teníamos un organismo como Amnistía Internacional asusando, no teníamos una serie de ONG. Y como usted decía ahorita, no teníamos los niveles de desarrollo institucional claro que, no. Que tenemos ahora, lo que quiere decir que ahora la situación es diferente y en consecuencia los métodos para enfrentar esa realidad también tienen que ser distintos. De todo modo, el tema es inagotable, pero el tiempo nos avanza, por lo que nosotros queremos agradecer que usted haya venido aquí a Registro Informativo a tratar estos temas tan importantes y esperamos también que hayan sido del agrado de nuestra teleaudiencia. Agradecemos al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández el haber compartido con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa y entonces nos queda más contenido aquí en Registro Informativo. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy.
con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Sí, continuamos, amables televidentes, con el desarrollo del registro informativo y entramos ahora a la parte interactiva. Queremos dar oportunidad a nuestros teleaudientes para que también se expresen y nos llamen. El máster ahora se encargará de colocar en pantalla los teléfonos, pero antes no queremos dejar de tratar algunos temas de interés. Ya después de la entrevista con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, pues escucharon las opiniones. Ahora quisiéramos dar una información. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, y el senador Charlie Mariotti, también del PLD, en su condición Reinaldo Pared, de miembro del comité político y de secretario general de ese partido, y Charlie Mariotti, en su condición de miembro del comité central, llevaron a cabo una rueda de prensa en la tarde de hoy en la Casa Nacional del PLD, en la que hicieron pública su posición en relación a la denuncia hecha por el director de aduana, Fernando Fernández, quien acusa a ambos miembros del Comité Central del PLD de haber vendido la ley de aduana. De manera que en esa rueda de prensa ambos dirigentes del PLD hacen una solicitud formal al comité político de ese partido para que lo suspendan a Reinaldo como miembro del comité político y secretario general, y a Charlie Mariotti como miembro del comité central, y anunciaron que enviaron un acto de notificación de emplazamiento al director de aduanas, a Fernando Fernández, para que se retracte de la acusación que ha hecho contra ellos, o procederán inmediatamente a tomarse una licencia y verse con el director de aduana, con Fernando Fernández, en los tribunales. Hay una rueda de prensa, hay un audio ahí, vamos a ver si el máster nos lo tiene en queue para que la población pues reciba a través del registro informativo el contenido de lo dicho por estos dos legisladores. Adelante. Pone que el partido debe ser preservado y estar al margen. Y en este caso, más razón para el secretario general y para este simple miembro del Comité Central, porque la acusación proviene de un funcionario que sostiene y sustenta el gobierno de nuestro propio partido y de un miembro de un par nuestro a lo interno del partido, porque es un miembro del Comité Central, que acusa al secretario general, que por demás es miembro del Comité Político. Entonces, creemos sano para la institucionalidad partidaria sentar este precedente. Sentar este precedente. Si no nos suspenden temporalmente, entonces tomaremos nuestra licencia y no participaremos en las actividades propias de nuestras responsabilidades. Así de simple. Así de simple. Creo que eso es justo y es lo necesario de cara a un país que espera respuestas válidas, cuando hombres públicos
por elección en este caso, son señalados por funcionarios por designación de su propio partido o de cualquier partido o de cualquier entidad bajo cualquier circunstancia. Muchísimas gracias. Señores, le hemos hecho distribuir la carta del compañero. Está las declaraciones, habló Charlie Mariotti, también en una parte habló Reinaldo Pared, pero ahí está hecho público el planteamiento. Parece que si el director de aduanas, Fernando Fernández, mantiene la acusación, pues tendrían que verse en los tribunales de la República. De todo modo, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, ya vamos a dar paso a la teleaudiencia. Nos estaban llamando, pero queríamos pasar esta parte de esa rueda de prensa, donde también, pues, un grupo de seguidores del secretario general y de Charlie Mariotti, pues estuvieron dándole su apoyo ahí. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿De dónde nos llama? De Sabana Perdida. Óigame bien, yo soy sureño. La descendencia mía es de Duvergé. Duvergé. Y es en San Juan. Óigame bien, yo cuando estaba muchachón, en la era de Trujillo, yo tenía como 10 años, pero yo no veía a un haitiano, porque nos metían miedo. Ahí viene el haitiano. Óigame bien, esos sinvergüenza militares ahí que vendieron la frontera cogiendo cuartos, porque ellos tenían que hacer eso, era en la era de Trujillo, porque Trujillo no le comía vaina a nadie. Y usted sabe bien que ni usted ni yo podemos ser trujillitas. Eso es así. Muchas gracias por su llamada. Bueno, la verdad que el tema haitiano va a durar mucho tiempo porque es una realidad latente que tenemos en la República Dominicana y resulta muy difícil erradicar la presencia haitiana en nuestro país, a pesar de que no se había nunca tomado ningún tipo de medida legal. En este momento pues ya hay una legislación que obliga a las autoridades a aplicarla. De todos modos, hay que esperar qué va a ocurrir. Mientras tanto, ya los observadores internacionales, como decíamos hace un momento, Amnistía Internacional ya tiene sus representantes en la frontera y veremos cómo tratarán de desacreditar al país diciendo que se están violando los derechos humanos, que se están cometiendo irregularidades, todos los calificativos posibles para desacreditar el proceso. Ustedes verán cómo lo harán. De todo modo, yo creo que hay una responsabilidad por parte de las autoridades y es que la ley se cumpla. Esperemos a ver qué va a ocurrir, porque el país no puede vivir en un ambiente entre los haitianos y entre las deportaciones, porque el país necesita avanzar, necesita recorrer otras áreas, incrementar las actividades productivas. Necesitamos fortalecer una serie de programas que conviertan a la República Dominicana en un país activo, en un país en el que, digamos, el plan de educación que el gobierno ha venido ejecutando y poniendo en práctica, no podemos permitir que nos sustrayamos solamente en el tema haitiano, porque de lo contrario, entonces la República Dominicana se paralizará y el país no puede paralizarse exclusivamente para darle seguimiento a un tema como es el caso de los inmigrantes ilegales y particularmente la mayor presencia de los haitianos. Yo pienso que el país tiene que seguir avanzando, pero a las autoridades que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley migratoria, que trabajen en esa dirección. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Alma Rosa. Adelante, Alma Rosa. Mira, ¿y por qué la amnistía esa, los de derechos humanos no van a Italia, que le entraron a palo a los africanos que llegaron en los barcos en estos días? ¿Por qué no se van para allá, para Hungría, que le entraron a palo a los de Bosnia?
¿por qué no se van a Costa Rica, que le entran a palo a los nicaragüenses o a los americanos cuando le entran a palo a los mexicanos en la frontera? Eso es porque así. Nada más vienen a donde nosotros a ponernos leyes, porque tenemos un presidente sin bragueta. Ven, yo pienso que vienen aquí porque el plan no es contra Hungría ni contra Francia, el plan es contra la República Dominicana. Hace muchos años que hay sectores interesados en desacreditar a la República Dominicana. Yo pienso que lamentablemente, como hay esos planes que se han urdido y que de tiempo en tiempo se ponen en práctica, pues en esta oportunidad tratarán también de enfrentar a las autoridades dominicanas y de desacreditar al país. Yo creo que mientras tengamos a esos sectores pro-haitianos, vamos a tener muchos problemas. Yo no soy anti-haitiano, yo creo que el pueblo haitiano es un pueblo sufrido, pero creo que la comunidad internacional ha debido participar en ayudar a ese país para que se desarrolle, para que rompa con la inercia y con una serie de limitaciones que por años han tenido los haitianos y que lo único que han hecho es una mafia internacional beneficiarse de la crisis haitiana. Basta con mencionar lo que ocurrió con el terremoto, muchas ayudas que fueron enviadas hacia Haití fueron a parar a los bolsillos de esa mafia internacional en combinación con algunos personeros haitianos. Y resulta que la miseria ha estado campeando en ese país y no debemos culpar tampoco a los haitianos que vienen aquí, porque si no hay miseria en Haití y si no hay permisividad por parte de la frontera y de las autoridades que hemos tenido, no tuviéramos esa presencia masiva. Buenas noches. Colgó la persona. Bueno, ahí está. De manera que hay muchos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que no es solo hablar del gobierno de Danilo Medina, porque Danilo Medina no es el responsable de que tengamos aquí miles y miles, cientos de miles de haitianos. Danilo Medina lleva 2 años y meses en el poder y ha encontrado ese problema, como lo encontró Leonel Fernández, como lo encontró Hipólito Mejía, como lo encontró Balaguer, lo encontró Jorge Blanco, Antonio Guzmán. Lo que pasa es que ha habido la permisividad, no ha habido la decisión, una verdadera voluntad política de enfrentar con el debido carácter. Eso no quiere decir que enfrentemos a los haitianos, porque no podemos tampoco enfrentar en términos de conflicto a los haitianos que están en este país, que también son víctimas de una serie de mafiosos. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Boca Chica. Adelante, Boca Chica. Sí. Una cosa muy importante. Nosotros tenemos una constitución que dice que somos un país libre y soberano. Y entiendo que eso significa que tenemos nuestro propio accionar, que podemos accionar nosotros mismos y tener nuestros derechos. Como decía la señora que llamó en la llamada anterior, que en esos países por el mundo que controlan su territorio, nadie lo controla. Entonces no entiendo por qué tenemos que hablar de que vienen a vigilarnos, de que nos están vigilando, de que nos están controlando. Yo pienso que eso son cosas que no tenemos ni que pensar en eso. Apliquemos lo que dicen nuestras leyes, pongámoslo en funcionamiento y vamos a darle para adelante a esto, porque no podemos vivir entre un dime y direte de que si haitino o no. El que no está legal, sea haitiano, sea francés, sea italiano, que se regularice, y si no, bueno, las leyes están ahí. No Bien. Hay que hablar mucho sobre eso. Buenas noches. Bien, gracias por su llamada. Ahí está. Yo pienso que sí, lo que pasa es que contra esos países, como yo le decía, no se han urdido planes. Resulta que contra la República Dominicana hay sectores que históricamente, aunque no han dado la cara, han querido lograr la unificación de la isla y se ha querido levantar tradicionalmente de que la isla es única e indivisible, pero lamentablemente no es así, porque después que los trinitarios lucharon
por independizarnos de Haití y que desde 1844 tenemos nuestra bandera, nuestra independencia como República Dominicana y Haití tiene la suya allá en la parte oeste de la isla, entonces esa es la realidad y tenemos que defenderla. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí, en Jaina. Jaina, adelante. Bueno, te voy a decir la verdad. Aparte de que se cumpla la ley, aquí necesitamos un presidente que tenga los pantalones bien puestos, porque no hay nada más que el organismo es la ley que se cumpla. Y para eso lo hay que tener los pantalones. Usted está ilegal, que se vaya de este país. El presidente ha demostrado mucha debilidad y no tenemos, ahora mismo nosotros estamos ingobernables. Aquí entra cualquiera extranjero y hace lo que le da la gana. Vaya a Estados Unidos para que usted vea, si usted está ilegal, a usted lo meten lejísimo y viene para su país, usted no puede reclamar nada. Aquí... Bien, muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? Le habla el licenciado Joel Corsino. Adelante. ¿De dónde nos llama? ¿Recuerdan en el 94? ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? Bueno, bien. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos habla? De Cristo Rey. Adelante, Cristo Rey. De Cristo Rey. Sí, adelante. Oiga, eso señores, todo el mundo sabe que eso es un negocio. Los haitianos, esa ley aquí, eso no se va a cumplir. Aquí la autoridad es un negocio en esa frontera. Si pusieran mano dura ahí en esa frontera, yo veo que esos haitianos no pasan aquí, pero todo el mundo sabe que es un negocio. Bien, muchas gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas. Sí. ¿De dónde nos habla? Noche. El comendador Elías Piña. Adelante, Elías Piña. Tiene razón ese señor que acabó de hablar ahí, tiene más razón. Eso es un negocio total, desde las paradas y en todos los chequeos le quitan dinero a los haitianos y la misma CEPRON cobra su dinero también para que los haitianos entrar de la puerta hacia el comendador, mercado. Es un negocio total, son mucha la gente que han comprado vehículos. Bien, muchas gracias por su llamada de Elías Piña. Ese que llamó de Elías Piña conoce porque ahí es parte de la frontera y tienen calidad para hacerlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿De dónde nos llama? Desde Herrera. Adelante, Herrera, Santo Domingo Oeste. Adelante. Habla. Rapidito que el tiempo se nos va. Estamos casi terminando. Adelante. Lo que hay que hacer es como dice Trujillo, que... Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? En Sánchez Altagracia de Herrera. En Sánchez Altagracia. Adelante, mi dama. Sí. Bueno, yo digo que hay que hacer que no, el presidente fue mucho lo que hizo por los haitianos, que ya estaba bueno de que fueran para su país, porque usted sabe que si usted va a Estados Unidos o a cualquier país, usted tiene que estar muy bien legal allí para usted estar tranquilo, y ellos sin embargo hacían lo que querían aquí. Eso es así. Muchas gracias. Señor, el tiempo de registro informativo ha terminado, las líneas están llenas, pero finalmente nosotros queremos, para despedirnos, decirles que todos esos televidentes que han llamado tienen la razón, eso es verdad. Si no existiera la permisividad, la complicidad, probablemente la cantidad de haitianos ilegales que tuviéramos en la República Dominicana fueran menos. Sin embargo, también ocurre que ustedes verán, desde que comiencen las repatriaciones, cómo comenzarán las acusaciones, incluyendo de gente en este país, de sectores o una serie de ONG, de una vez comienzan a acusar al gobierno de racista, comienzan a acusar al gobierno de que está discriminando, y ustedes verán las acusaciones y queriendo llevar a la República Dominicana, al gobierno de la República Dominicana, a cortes internacionales, acusándolo de violar los derechos humanos, porque el asunto es que si no
lo sacan, dice que están permitiendo que estén en el país. Pero si toman la medida para sacarlo, entonces quieren acusar al gobierno de violar las normas internacionales, los acuerdos bilaterales, en fin, que palos si boga y palos si no boga. Lo que esperamos es que se cumpla la ley. Muchas gracias por su sintonía, gracias a todos los televidentes que nos han llamado. José Rodríguez estuvo con ustedes. Feliz resto de la noche para todos y nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo.